4 etapas: inicial, intermedio de trabajo, mecánica mayor y finalización y detalle. En la etapa 1, como objetivos, vamos a tener: punto 1, despertar la actividad celular, comenzar el desarrollo de las arcadas y, como la mayoría de las técnicas de ortodoncia o sistemas de ortodoncia, nivelar, alinear y rotar. Despertar la actividad celular, y esto ya lo han hablado seguro con la doctora la vez pasada, tiene que ver con esto que la fuerza es muy suave. Y es suave gracias al bracket y al arco. Y el diagrama del arco es más amplio, más expansivo que, por ejemplo, el arco Truart de la filosofía Roth. Entonces, cuando el arco muy suavemente empieza a desarrollar transversalmente los maxilares, con ayuda de los músculos, en este caso la lengua, que es la que ayuda a desarrollar el sistema, vamos consiguiendo espacio. Vamos consiguiendo espacio para que después los dientes se puedan alinear, nivelar y rotar. Porque para poder conseguir ese objetivo, que es por lo general lo que el paciente viene a buscar, necesitamos espacio. No me voy a detener mucho, pero ustedes ya saben que el espacio, la forma más fácil de conseguirlo es con extracción. Si el paciente, por su perfil, por su patrón cefálico, por su tercio inferior, por su mordida abierta, conviene hacer extracciones, bueno, ahí es donde planificaremos el plan con 4 exodoncias o con 2 exodoncias. Pero cuando no necesitamos extracciones por su contextura facial y tenemos mucho apiñamiento, es mejor sacar el espacio de otra forma. Bueno, una de las formas que tenemos es desarrollar transversalmente, protruir y hacer strip. Acá se ve cómo trabaja un arco Damon, que se acuerdan la forma esa amplia que tenía, más amplia que si la comparábamos con un Roth era casi los sectores paralelos, el de Roth, en cambio el de Damon era divergente. Y con la ayuda de la lengua va generando ese desarrollo transversal, que es lo que me va a dar bastante espacio. Es muy importante en esta primera etapa evaluar la musculatura y la función, porque si el paciente sigue con los problemas funcionales, la baja fuerza del sistema no va a poder vencer al músculo. Entonces necesitamos ayuda del fonoaudiólogo para que el músculo empiece a trabajar a favor y no en contra. ¿Se entiende esto? O sea, si yo quiero desarrollar transversalmente y pongo un arco 0,14, pero el paciente tiene una musculatura de carrillos muy fuerte y tiene la lengua baja, por más que yo ponga un arco 0,14, no va a vencer a la fuerza muscular. Ahora, si yo empiezo a equilibrar los músculos y la lengua se empieza a aplicar donde se empieza a aplicar, y el paciente se empieza a hacer ejercicio para relajar los carrillos, ese 0,14 va a poder empezar a trabajar. ¿Sí? En lo que es alinear, nivelar y rotar, otras filosofías, otras mecánicas consiguen el 100% en la primera etapa. Esta solamente el 80%. ¿Por qué sucede esto? Yo en otras mecánicas tengo una ligadura en la que puedo doblar el arco, ponerlo en el fondo del enlot y activarlo. ¿Alguno hizo una ligadura metálica para activar un arco? ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo hacer esa deformación metiendo el arco bien al fondo del enlot. Eso es positivo para esa mecánica, pero genera a su vez mucha fricción.
yo acá con el sistema no tengo una ligadura que apriete el arco al fondo del eslora. Por eso que el 20% de las rotaciones, nivelación y alineación no se consigue, porque el arco de esta primera etapa baila en un eslora. Entonces, ese juego que tiene es el 20% que lo voy a dejar para la segunda etapa. ¿Qué sucede muchas veces, sobre todo a ustedes como alumnos? Yo les digo, por ahí vamos a pasar a la segunda etapa a un arco rectangular. Doctor, pero todavía este diente está un poquito rotado. Bueno, ¿yo ahí qué hago? Me fijo el arco como está. Si el arco ya está en su forma original, por más que lo dejen 6 meses más, ese diente no se va a rotar. Porque el arco ya está en su forma original. ¿Qué necesita? Poner un arco más fuerte. Ahora, si ese arco todavía está con una deformación, ahí sí lo tiene que dejar, porque todavía tiene actividad. ¿Se entiende eso? Así que muchas veces, terminada esta etapa, todavía hay un 20% de problemas de alineación, nivelación y rotación. Es normal y lo voy a corregir recién en las etapas siguientes. Esto sería, por ejemplo, una forma de activar el arco, tirando con hilo dental o con una ligadura de alambre al bracket y cerrarlo. Ahí el arco va a estar activo, ¿sí? Mientras este arco esté deformado, yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar. Ahora, cuando este diente esté en su forma bastante cercana y me falte ese 20% que hablábamos recién, si el arco ya está sin deformación, ahí es donde te voy a cambiar al arco siguiente. Estos arcos superelásticos, ya lo hemos hablado cuando hablábamos de la propiedad del arco, tienen una memoria que nosotros lo conocemos, no sé si algunos, que son muchos jóvenes, pero en su momento estaba el arco de Nitti solamente y aparecieron los arcos térmicos. ¿Qué lograban con los arcos térmicos? Que a baja temperatura el arco fuera superelástico, o sea, a menos temperatura el arco era como un hilo dental. Cuando tomaba la temperatura de la boca se ponía rígido. Esto en un momento parecía como, ay, qué buen arco, pero después nos dimos cuenta que el arco frío, ¿cuánto tiempo estaba? Unos segundos, y después tomaba la temperatura de la boca, o sea que servía nada más para ir a buscar el canino ese alto. Ahí en ese momento lo podíamos poner la ligadura o cerrar la tapita, pero después enseguida tomaba temperatura de la boca y hacía mucha fuerza. Entonces no era demasiado útil el arco térmico. Pero los ingenieros lograron, cambiando las proporciones del níquel titanio con el agregado de cobre, lograr que ese agente que pasa de austenita a martensita no sea la temperatura, sea la tensión. Y aquí tenemos el arco ideal para ortodoncia. Porque, ¿qué quiere decir ahora? Que cuando yo al arco lo deformo, esta tensión, ¿cómo lo hace? Flexible. Entonces, este diente está recibiendo menos fuerza que este, a pesar de lo que uno le parece. ¿Me siguen? Si yo miro esta foto, ¿ustedes cuál pensarían que es el que más le está doliendo al paciente? El canino, es lo que uno piensa con un arco convencional. Ahora, con un arco superelástico, el arco acá, como tiene mucha tensión, es más flexible. Y en cambio, el otro diente, donde no está deformado, está más rígido. Por eso que se llaman arcos inteligentes, porque el mismo arco está haciendo distintas fuerzas de acuerdo a la deformación que le damos. No solo esto es positivo, sino que en la medida que este canino empieza a bajar, el arco como está en deformación, menos deformado. Si está en menos deformado, ¿cómo va incrementando la fuerza? Va siendo mayor. Entonces,
el mismo arco puede actuar por mucho tiempo sin que ustedes lo estén, digamos, cambiando o activando. Por eso que el sistema DEIMO puede ver a los pacientes cada 2 o 3 meses. No es acá en la facultad, que lo vemos todos los meses igual, pero en el consultorio, si no el paciente, uno lo puede ver cada 3 meses sin que haya problemas, sobre todo en estas primeras etapas. Por ahí en las etapas que siguen lo ves más a menudo, pero en las primeras etapas, cada 2 o 3 meses está bien. Y esto, si bien los norteamericanos lo usan como una herramienta de marketing, no deja de ser algo real. Si uno al paciente, en vez de verlo todos los meses, lo ve cada 3 meses, te queda tiempo para atender más pacientes, te queda tiempo para tu familia o para jugar con el. Y es real, aunque es una herramienta de marketing, porque consiguen el mismo objetivo viendo al paciente menos veces. Y cuando al paciente le explicamos esto, sobre todo a los pacientes adultos que trabajan, tienen actividades y que no tienen ganas de ir a lo que sea al consultorio, es una ventaja también para el paciente, porque en vez de tener 3 turnos, con uno solo está consiguiendo lo mismo. ¿Sí? ¿Entienden entonces la importancia de este arco de níquel y cobre? Que ya no es un arco en cuanto a su alegación exclusivo de DEIMO. Porque obviamente lo que es bueno para una filosofía es bueno para cualquiera. Este arco ya, hoy por hoy, se usa el níquel y cobre prácticamente para todas las técnicas. ¿Sí? Lo que sí sigue siendo diferente es el diagrama. Por ahí ustedes van a tener un níquel y cobre Berrot, que va a tener esta misma propiedad superelástica, pero va a tener un diagrama menos sustancial. Y por ese es el motivo también. En DEIMO, en la primera etapa, solo usa níquel y cobre, no usa níquel. El níquel no se usa en el sistema DEIMO. Una pregunta, ¿los arcos térmicos entonces quedan en desuso para cualquier técnica o hay momentos en los que sí es técnica? Mira, yo no los uso más. Desde que están estos arcos me resultan mucho más prácticos, útiles y eficaces. Inclusive antes de que aparecieran estos arcos jugaron un poco con la temperatura. Hay arcos térmicos que a más temperatura, hay arcos que a menos temperatura, pero sinceramente no son en este momento útiles como estos arcos. Estos han reemplazado los otros. Por ahí los vas a conseguir en alguna casa comercial que les haya quedado. Y bueno, también se jugaba un poco con el paciente diciéndole, bueno, si te duele mucho, te duches con agua con hielo, pero ¿cuánto podías? Un ratito, nada más. Así que no escuché de alguna filosofía que todavía sigue usando los térmicos. Me parece que con la aparición de este arco, el térmico quedó en desuso. Ustedes están usando acá en la clínica mayormente el Damon Q. Es un bracket muy bueno y es el que está al alcance del paciente. Sinceramente, es como los teléfonos iPhone, por ejemplo, que uno dice ahora sale el 14 en septiembre. Pero no quiere decir que el 12 sea malo. Obviamente, el 14 va a salir $900 o $1000 y el otro va a bajar de precio. Bueno, si uno no llega al 14, con el 12 va a estar perfecto. Esto es lo mismo que nos pasa acá en la Argentina, lamentablemente por el tema del dólar y estas cosas, y sobre todo acá en la cátedra, que también el paciente le cuesta acceder a un bracket más caro. Así que acá en la cátedra estamos usando el Damon Q. El Damon Q tiene un slot accesorio, esto ya lo vieron, así que voy a ir un poquito más rápido, pero les comento para que después no tengan. Y acá está lo que hablaba yo recién, la diferencia entre un arco True Arch y un arco Damon. El de afuera es el Damon. Esto en cuanto al diagrama.
Y en la primera etapa es el mismo arco para el inferior que para el superior. No tenemos como en Roth, vieron que en Roth ustedes van a tener un arco true arch, upper y lower. Y encima, dentro del upper, van a tener small, medium y large, y dentro del lower también. ¿Lo notaron eso o qué pasó por ahí? Superior e inferior sí, y no vieron que tenía. Bueno, la próxima que compren un arco true arch, fíjense que trae una letra que es small, medium y large. Deberíamos ser coherentes. No tiene nada que ver con Damon, pero se los aclaro porque les sirve. Si yo, porque el vendedor hoy le dio un small, puse un small, y el mes que viene me dio un large, le puse un large, yo estoy haciendo esto con el large. Entonces debería tener una coherencia. Si uso el large, uso toda la mecánica del large. Si uso el small, toda la mecánica del small. Y siempre tener cuidado que el superior es superior y el inferior es inferior por la diferencia de tamaño. En esta etapa del sistema Damon utiliza un solo tamaño de arco para todos y el mismo arco superior e inferior. Voy a ir, ¿alguno quiere ir y pedirle al vendedor de Ortotec si tiene un arco true arch, si tiene un small, te miro a vos, pues está más cerquita, si no te le agarré, puede ir a otro. Decirle que pide el doctor que ahora se lo devuelvo si tiene un arco true arch small y uno large o un small y uno medium para que lo vean, que así se van a dar cuenta. De Roth. A ver, ¿quién es? También tengan en cuenta, ven cómo está el paquete cerrado y ahí dice 0.3 y demás. Van a encontrar muchos locales comerciales que ustedes van a pedir un arco 0.13 y van a sacar una cajita de diente 0.13. Y ustedes no van a saber qué les está dando. Por eso hay veces que tener el arco de una buena marca da la seguridad que viene así sobrecerrado. Por ejemplo, ahí ves LM, es lower y entonces, eso, detalle, todo cuando lo vamos a poner en esos drawers. Upper middle. Este es upper middle. A ver si lo tengo. O sea, es el superior, pero es que está la de. Bueno, por lo menos te vendió todo. Fue por eso. Yo no tengo los Perdón que me detengo en esto, pero sinceramente es muy importante. Y si ustedes arrastran esto sin saberlo, este es te digo todo lo mismo. Pero después devuélvanse a la doctora. Sí, es LM. Yo en Roth debería evaluar mi paciente y más que la arcada del paciente, que no siempre es bien ideal, sino la contextura del paciente. Si yo voy a estar atendiendo a una nena de 15 años, de 1,50, flaquita, le voy a poner un small.
Si estoy atendiendo a un rugbyer de 2 metros que mide 100 kilos, la contextura de ese paciente va a necesitar un large. Entonces, en eso es lo que, por eso mismo tengo 3 medidas de largos, además del superior y del inferior. Entonces, viene buenísimo, a veces no tiene nada que ver, pero con esto que se llevan ya yo lo doy como docente. No, es que imagínense, el vendedor, yo si el vendedor lo sabe o no lo sabe, no lo sé, pero lo tenemos. Claro, pero el vendedor, o capaz, ¿sabes qué? Si un día tiene todo medium, mejor no se pregunta. Pues si vos le decís large, no tengo ese carácter, tiene todo medium, se vende medium. Dentro de todo, si le da, dentro de lo que fue cuando graban un salto, yo no sé si lo que puse o lo que no puse hacer. Si como a ella le dio todo medium, dentro de todo le dio el medium, que está entre los dos, y le dio todo igual, el 0,14, el 0,18, el 17 por 25, entonces hubo una coherencia, no sabemos si de carambola o qué, pero hubo una coherencia. Ahora, lo importante es que ustedes, si van a poner este arco, ustedes chequeen, no lo pongan al voleo sin siquiera mirar, porque pueden estar poniendo. Y asentar en la historia para que después uno se acuerde. Exacto, asentar en la historia para no acordarse. Yo algo que recomiendo en Damon, pero es útil para todos los pacientes, nunca tiro ningún arco. Como dijimos, vienen en sobres cerrados, y yo el arco que saco lo pongo en un sobre y anoto qué medida es. Porque si yo después por H o por B necesito un arco, son caros. Entonces ya tengo en mi paciente sus arcos. Si los tengo rotulados y tengo que volver a usar un arco, buenísimo. Y en Damon, como decía yo, superior e inferior es el mismo, muchas veces puedo utilizar un arco que usé arriba, lo puedo reutilizar abajo, porque es el mismo arco. Entonces nunca tiro ningún arco porque son caros. En el consultorio uno ahorra, por lo menos dentro del mismo paciente tiene su sobre con los arcos. Y rotulado, porque es la mejor forma después de no tener que estar que es, estar mirando a ver qué arco era. Si ustedes lo anotaron, eso ya está. Y lo que les decía, ven que acá dice Damon Unity redondo 0,13. Cuando tengan una sola medida es redondo. Cuando tengan 2 medidas es rectangular o cuadrado. Esto es importante también, como les decía antes, porque ustedes si les venden un sobre cerrado que dice todo esto, les están vendiendo algo certero. Ahora, si el vendedor abre una caja de zapatos y le da un arco, ustedes no van a tener, salvo que conozcan el original, idea de si le está dando superior, inferior, large, medium, Damon, true arch. No saben. Entonces al principio, si ustedes no tienen todavía el conocimiento para ver si lo que les están vendiendo está bien o no, mejor comprar paquete cerrado. ¿Sí? Los arcos Damon tienen unos stops que vienen enhebrados y se deslizan y se presionan por lo general en la línea media. ¿Ven? En el superior ponemos 2 entre 11 y 21 y en el inferior, como la distancia entre brackets no da, ponemos 1. Acá se llega a ver un puntito de color. En color azul tiene marcada la línea media, que debe coincidir con la línea media dentaria entre 11 y 21 en superior, entre 31 y 41 en inferior. Estos topes lo que evitan que el arco se deslice, porque como los brackets son de baja fricción, cuando está línea de nivelado, el arco empieza a deslizarse.
¿Qué sucede? Me le va a pinchar, se desliza, le pincha de un lado y se le escapa del otro tubo. Con esto evito ese deslizamiento, porque los arcos Damon no se doblan en discal del 6 o en discal del 7. Son súper elásticos y para poder doblarlos los tendríamos que quemar. Pero estos arcos NIT-Q, si los quemo, pierden esa propiedad de superelasticidad. Entonces, no los puedo quemar, como hacíamos con los de NITI, y por ende me es muy difícil doblarlos. Se cortan al ras y con estos topes se evita ese deslizamiento que se saca. Para la primera etapa vamos a usar arcos redondos y tenemos 0.13, 0.14, 0.16 y 0.18. Tenemos 4 arcos. No quiere decir que utilicemos los 4. Si el paciente está muy apiñado o tiene problema periodontal, vamos a empezar por el 0.13. Lo vamos a dejar por lo menos 2 meses o 2 meses y medio. Y después no vamos a pasar al 0.14, porque del 0.13 al 0.14 hay muy poquita diferencia. Vamos a pasar del 0.13 al 0.16. Y si ponemos el 0.14 para un paciente que no esté tan apiñado y no tenga problema periodontal, en vez de pasar al 0.16, vamos a pasar al 0.18. O sea que muchas veces de estos 4 arcos terminamos haciendo una etapa inicial con 2 arcos solamente. Con el primer arco, 0.13 o 0.14, yo aconsejo no ponerlo 7 todavía. Porque como es un arco muy flexible, el paciente al comer se le va a estar saliendo del 7 el arco, le va a pinchar, le va a generar molestia. Entonces mejor terminarlo hasta el 6 y recién poner el 7 cuando ya vaya al 0.16 o al 0.18. No quiere decir que no lo vaya a poner el tubo, pero evito las urgencias y evito que se despegue. Y encima en muchos chicos el 7 todavía no está del todo erosionado. Y a veces por ese apuro de cementarlo lo termino cementando de una forma incorrecta que después tengo que reposicionar. Así que tenganlo en cuenta, ahorran bastantes problemas de urgencias y de despegar los 7. Doctor, Sí. en caso de pacientes periodontales, ¿está bien en ese caso seguir un 13, un 14 o no hace diferencia? ¿Podría pasar directamente un 16? Yo no, en un paciente periodontal no es que seguiría de un 0.13 a un 0.14, pero sí dejaría más tiempo los arcos. Bien, porque justo hoy hicimos un plan de tratamiento y tengo de secuencia 13 y 14. Mirá, 13 y 14 es muy poca la diferencia. Sí te entiendo si vos haces 0.13, 0.16 y 0.18, es prudente. Esto también es una duda que a ustedes les puede surgir. Si ustedes hacen toda la escalera, pueden perder tiempo, pero biológicamente no van a tener ningún problema. Saltear a veces, si ustedes están en dudas, puede generar una fuerza excesiva y algún problema a futuro. Sobre todo cuando si están apurados por cambiar arcos. Supongamos acá en la facultad puede pasar, a mí no me pasa porque como yo al paciente le armo y lo veo en 3 meses. Entonces ya tuvo 3 meses de trabajo, por más que yo le cambié el arco, ya pasaron 3 meses. Acá le armamos y al mes siguiente viene. Y bueno, ustedes sienten que no le hacen nada, le voy a cambiar el arco. Bueno, estoy avanzando demasiado rápido en el arco. Ahí, si de un 0.13 le pasan un 0.14, no pasa nada. Sería una forma de entretener al paciente, de sentir que hicieron algo, ¿sí? Pero no es que necesiten hacerlo. Y tiene que ver con el tiempo que dejó el arco. Porque, por ejemplo, acá dice 13, 14, pero no pasa por el 16, va directamente al 18. Bueno, para mí, esto es una opinión personal, ¿no? Yo en un paciente periodontal empezaría en el 0.13
no pasaría por el 14, sí el 16 y sí el 18. Es más coherente eso que hacer el salto de un 14 a un 18, que es un salto muy grande. También tengan en cuenta el tiempo del primer arco va a depender del apiñamiento del paciente. A mayor apiñamiento, más tiempo del primer arco. O sea que si usted es un paciente muy apiñado, lo quisieran ver a los 6 meses, lo pueden también ver a los 6 meses, porque es un paciente que va a necesitar bastante trabajo. Ahora vamos a hablar también un poquito de eso. Esto es lo que les decía antes, que el primer arco sí o sí lo tenemos que dejar 8 o 10 semanas, y entonces acá no tentarse a cambiar, y a lo sumo lo único que está permitido es que, como dice acá, 0,13 o 0,14, ustedes empezaron con 0,13 y al mes quieren pasar a 0,14, no sería problema. ¿Me explico? Porque está dentro de sus arcos. Ahora no podrían pasar a un 16. Esto es lo que yo les decía recién. Yo en mi consultorio hay pacientes que aprovechan esto de verse más espaciados, que lo ven como un beneficio, y hay otros intensos que por ahí dicen, y tanto tiempo no me va a ver si pasa algo. Yo les ofrezco una cita control que es de urgencia, no es que el paciente se lleva un turno, pero si el paciente le pincha, se le pegó un braque, bueno, por supuesto tiene que venir a un turno de urgencia. Entonces yo le digo, si está todo bien, te veo en 3 meses. Si te pincha, sentís que se despegó algo, llamás y pedís un turno de urgencia. O si tan solo quiere ver cómo va o es intenso, bueno, les ofrezco ese turno de urgencia, que es un sobreturno. El turno se lo lleva a 3 meses. Acá en la facultad lo van a ver, pero no se tienden a hacer nada. También, como esto no tiene, ustedes con otra técnica pueden decir, bueno, le cambio los elastómeros. Bueno, acá no tiene nada para hacer. Y hay veces que también, si el paciente entra al mes, y acá tengan cuidado de eso, ¿no? Que ustedes lo ven y está todo bien y no hay que hacerle nada, el chico sale y después la mamá dice, ¿qué te hicieron? No, no me hicieron nada. Ay, quiero hablar con el doctor. No, me dijo que no le hizo nada. Ustedes también avísenle, si está todo bien, no habría que hacerle nada, es controlarla, para que no se sienta que le sacaron la plata. El Damon Q había mencionado con la foto que tenía un arco, un slot accesorio para un arco accesorio. ¿Se acuerdan que les mostré ese objeto? No lo tiene el Q2, o sea que si alguno puso el Q2, este orificio no lo tiene. Eso es para poner un arco accesorio. Muchas veces en la primera etapa yo tengo que ir haciendo el espacio con un resorte porque hay alguna pieza que está lingualizada o palatinizada que ni siquiera puedo poner el bracket porque no tiene espacio. Entonces, yo mientras voy alineando y nivelando voy abriendo el espacio con el resorte y después la pieza que me queda lejos la tengo que empezar a traer. Yo puedo hacer ahí varias opciones de mecánica. Puedo poner una ligadura a distancia con un arco de Nitti como está acá adentro que se deforme, pero acá está en el slot, ¿no? De la otra forma estaría a distancia que lo acerca pero no lo pone en el slot. Eso tiene una acción, que es que el diente vaya para vestibular en este caso, pero tiene una reacción, que es que estos dientes vayan hacia el lingual. Para evitar esa reacción, que no la quiero, voy a poner un arco más pesado en el slot principal y un arco 0,13 o 0,14 en el slot accesorio de estas piezas, pero en el slot principal de esta. Entonces, este diente tiene la fuerza de un 0,13, súper elástico.
que dijimos que a mayor deformidad, menos fuerza. O sea, es una fuerza muy suavecita. Pero los otros, que tienen que resistir esa fuerza sin moverse, tienen un arco pesado, o más pesado que el 0,3. Acá marca con un punto rojo de dónde a dónde está el arco seccional, que es 2 piezas y 2 piezas, y una es la que está mal posicionada. Para esto también es bueno guardar el arquito inicial. Si ustedes ya tienen algún diente que no pudieron poder tomar en los primeros arcos, después cuando lo peguen, ese arco que tenían les va a volver a ser útil. Acá también, otro ejemplo. Ven que acá está en el slot accesorio, a este va el slot principal. Y acá tiene un arco más pesado que lo que hace es evitar que estos se intruyan. Y va todo en exclusión. Acá lo mismo, por ejemplo, en los laterales. ¿Sí? Pero el seccional, cuando vos lo pasás por el accesorio, ¿no? Se mueve, o sea, vos lo trabas. ¿No se desliza demasiado? O sea, vos lo tenés que enhebrar, porque eso no se abre el accesorio, ¿sí? Y o le tenés que poner los topecitos, que vos en vez de ponerlos acá, como está en el principal, los pones al costado, o si no le puedes hacer una bolita de compost. Si ya viste por ahí se habían perdido o ya los tenías apretados en línea media y no te sirven, los sacás y pones 2 bolitas de compost como para que no se Es parecido igual en la técnica del rojo, como el doble arco, como por ahí bajando una pieza o algo. Claro, o sea, el doble arco lo que pasa es que vos con un convencional tenés que poner un arco sobre otro. Acá tenés la ventaja que tenés 2 slots separados. No tenés ese problema. Y en la etapa inicial es muy importante generar la desoclusión. La desoclusión, y otra vez volvemos a la fuerza baja. Si yo estoy usando una fuerza baja y tengo fuerza del antagonista, las piezas no se van a mover tan rápido. Si yo tengo las piezas en inoclusión, se van a alinear y nivelar más rápido. Por eso que se utilizan los topes de desoclusión, que son topes de composite o trial gel, que es un acrílico de fotocurado. Para pacientes dólicos los vamos a poner posteriores. Ya vamos a tener más después específico lo de los topes, pero es para que tengan la primera. Y si tienen examen, pregunta de examen. ¿Dónde van los topes en un paciente dólico? Posterior. Pueden ir superior, pueden ir inferior, pueden ir en el 6, pueden ir en el 7, pero posterior. Y puede ser de trial gel, que ponen grabado, ponen el acrílico y lo fotopolimerizan. Es fácil de sacarlo y generalmente usamos de color rojo o azul, que es más fácil para distribuir. Como es bastante caro esto, y ahora con el dólar se fue y te venden creo que hay 2 tubos, entonces algo que lo compren entre 2 no les conviene, usen composite, un composite duro de restauración, que lo pigmentan un poquito con papel de articular y ya. Ahí está, por ejemplo, con papel de articular, y ahí, por ejemplo, está en el 6 y acá está en el 7. Si yo tengo un paciente como este de arriba, es el mismo, pero fíjense arriba, abajo vosotros no. ¿Cómo tiene el 6 y cómo tiene el 7?
¿en qué pieza pondrían el tope? En el 7. ¿Por qué? Primero, lo voy a poner posterior porque quiero hacer intrusión, porque tiene poco entrecruzamiento. Yo al ponerlo en el 7, dejo el 6 en inoclusión. El 7 no se va a mover, que es el que está correcto, y el 6 se va a expandir o se va a desarrollar. Por eso que el tope está en el 7. Si alguien se equivoca y acá pone el tope en el 6, en vez de mejorar el 6, empeora el 7 y después se metió en berenjenal. En ese caso, ¿se puede llegar a poner también botón para click cross? Sí, se puede llegar a poner. O sea, bien. En el tope, 6. claro, el tope en el 7, el byte turbo en el 7 y el click cross en el, Sí. el tope en el 6. Y para pacientes braqui con sobremordida, los topes van a ir en palatino de 11 y 21. Algunas excepciones, a ver si está, bueno, está 11 y 21. Este es un conformador de topes que también trae cabecita para botón y cabecita para bracket. Es bastante económico y bastante útil. Son de silicona, entonces ustedes lo pueden con fotopolimerizar. No sale muy barato, lo recomiendo. Y es muy práctico para hacer los topes en 11 y 21. Si yo tengo un paciente con sobremordida como este, pero el overjet aumentado, no puedo poner en 11 y 21 con palatino como el anterior, porque el paciente va a ocluir atrás. Entonces, en un caso como este, lo voy a poner en los caninos superiores. Y en un caso de mordida invertida, lo voy a poner el lingual de los incisivos inferiores y como una pista. Acá esto faltaría que como para que el paciente ocluya y deslice. Para terminar la primera etapa, les hago un comentario a nivel conocimiento general. Tenemos un arco que se llama Smart Arch, que es tratado con ingeniería y puede dosificar la fuerza de cada pieza de acuerdo a la superficie radicular. Es un arco que reemplaza por la elasticidad y esta calidad de lo que acabo de decir, que no va a ser la misma fuerza en el posterior que en el anterior, o la misma fuerza en el superior que en el inferior. Puedo, en vez de usar el 0,14 y el 18, por ejemplo, achica la primera etapa a un solo arco, que es el 0,16. Pero este arco sale como 5.000 pesos. Entonces imagínense que no es práctico para nuestro consultorio. Lo menciono porque en otros países del mundo lo utilizan mucho y está bueno que ustedes lo conozcan. Si por ejemplo, yo creo que lo tengo en algunos pacientes que no viven en Buenos Aires, ¿no? Por H por B vienen de otro país a hacerse el tratamiento acá, vienen cada 6 meses. Entonces yo aprovecho, generalmente ellos ganan en dólares, no tienen problema de pagarme más, aprovecho y uso estos arcos. Pero es un arco muy costoso, no los van a usar acá en la facultad, pero está bueno que lo sepan. Este arco, sí, ven que dice Cooper, Mitty, Damon, y este sí tiene lower y upper, porque la fuerza que tiene para el superior es distinta que la que tiene para el inferior. No tiene que ver con el diagrama de arco, que sigue siendo del mismo tamaño, pero sí con la fuerza.
el arco inferior hace más fuerza que el superior por la calidad del hueso. Entonces es algo tan específico y tan fino como eso, que este arco hasta sería inapropiado cambiarlo de maxilar. Pero esto es a nivel de conocimiento general. ¿Y este cuánto lo dejas puesto en nombre? Y yo te digo, mínimo 6 meses. 6 meses. ¿Te sirve? Sirve. Y para algún caso que vos, como digo yo, lo ves al paciente por H o por O cada 6 meses y vos le pusiste este arco y cuando venga a los 6 meses ya va a venir la primera etapa resuelta. O sea, el paciente alineado, nivelado y listo para pasar a la etapa siguiente. Sin que vos lo hayas visto. Tengamos en cuenta que en esta primera etapa estamos trabajando arcadas individualmente. Estamos desarrollando transversalmente cada arcada, alineando, nivelando y rotando las piezas. Pero todavía no nos preocupamos cómo ocluye el paciente. De hecho, tiene unos topes de composite que están camuflando la mordida. Así que acá estamos trabajando arcadas individuales en esta primera. Repasamos entonces. Empezamos con un arco 0.13 o 0.14 que lo tenemos que dejar por lo menos de 8 a 10 semanas. Después vamos a pasar al 0.16 o 0.18. Tenemos que con el 16 o el 18 ya colocar los tubos de los 7 y tenemos que hacer los topes de desoclusión para pacientes dórico-posteriores, para pacientes braqui-anteriores. ¿Ustedes a qué hora tienen con Rosé? A las 4 casi. Seguimos entonces con la otra etapa. Vamos a hacer hoy 2 etapas y hacemos 2 etapas la próxima. Para así les quedamos a 10 minutos de tomar su café. La segunda etapa intermedia es para completar la alineación, nivelación y rotación, ese 20% que no se conseguía en la primera. Vamos a completar los movimientos, o vamos a empezar, mejor dicho, a completar, por el movimiento de torque. Porque con arco redondo, en un slot rectangular, por más que el bracket tenga un torque prediseñado, el torque no lo vamos a expresar. El torque lo van a poder expresar cuando en un arco, por un arco rectangular, en un slot rectangular. Ahí empiezan a trabajar el movimiento de torque, que es corono radicular, ¿sí? Y entonces en la primera etapa, en un arco redondo, el torque no va a ser un movimiento que hagamos. Si en la segunda etapa, entonces ya están pensando que en la segunda etapa el arco va a ser rectangular. Vamos a consolidar espacios, ya vamos a ver a qué se trata esto y terminar el desarrollo de las arcadas. En esta etapa vamos a comenzar con un arco rectangular, como dije recién, que antes había comentado, si yo digo una sola medida, 0.18 por ejemplo, es un arco redondo. Cuando yo diga el arco de esta segunda etapa, voy a darle 2 medidas. Por ejemplo, que les diga ahora 14 por 25. 14 es la medida en alto del arco. 25 es la profundidad. El 22, por ahí que ustedes usan otras técnicas, 16 por 22, termina siendo ni una cosa ni la otra. El 25 está bueno porque llega al fondo del slot, va a expresar mejor el torque y ya trabaja mejor la rotación. Así que con este primer arco que ustedes van a usar de esta segunda etapa, ya deberían corregir el 100% de alineación, nivelación y rotación. Y si así no fuera, tenemos que evaluar reposición del bracket.
siempre mirando que el arco no esté deformado, ¿no? Por ejemplo, ven acá este canino, no está 100% corregido, pero el arco rectangular no está deformado. Si yo este arco lo tuviera deformado, lo tengo que dejar un mes más. Si ya el arco está recto, forma original, y el diente todavía le falta rotar, voy a tener que despegar el bracket y pegarlo un poquito más semencial para conseguir ese movimiento. O sea que en esta etapa, una vez que dejé un mes o 2 meses el primer arco, recién ahí evalúo reposición de bracket. El torque lo voy a expresar por ser este arco rectangular, el melot rectangular, y los bracket Damon tienen torques selectivos, que lo vamos a ver después de mecánica. Ya algo vieron igual de torques, pero no. Sí, saben que tiene alto, bajo y estándar para los siguientes anteriores. Pero ¿qué pasa? Muchas veces están esperando que el torque se exprese en la primera etapa. El torque es el movimiento más lento que tenemos en la ortodoxia porque es corono radicular. Yo tengo que expresarlo hasta el ápice y me estoy agarrando de la corona. O sea que hasta que ese movimiento se exprese, voy a necesitar tiempo. Y es progresivo. O sea que yo lo voy consiguiendo con cada arco rectangular que avance un poquito más. No pretendan que el torque se exprese, aunque ustedes hayan elegido alto o bajo, con el primer arco rectangular. Recién lo van a ver expresado en su totalidad en la tercera etapa. Cuando finalizamos y conseguimos este 100% de alineación, nivelación y rotación, y aunque les parezca imposible, el sistema sigue trabajando y en la mayoría de los casos aparecen diastemas. Ustedes ven un caso muy apiñado y si en el momento que ya alinearon y nivelaron no hacen una ligadura de alambre, a la vez siguiente va a venir el paciente con diastema. Para evitar eso, ponemos una ligadura de alambre conjugada de 6 a 6 por abajo del arco. Se pone por debajo del arco para que no genere fricción presionando el arco con el brazo. Si alguno se olvidó de poner la ligadura de alambre y se abrió algún diastema, no es problema, van a poner una cadena de elastic. Pero la cadena de elastic tiene que ser también por debajo del arco, para que no genere fricción. Y en esta etapa vamos a terminar el desarrollo de las arcadas, manteniendo, igual que dije antes, el mismo arco para todos los pacientes y el mismo arco tanto superior como inferior. O sea que hasta el fin de esta etapa seguimos trabajando arcadas en forma individual. Al finalizar esta etapa, vamos a retirar los topes de desoclusión. ¿Se acuerdan que dijimos antes? En molares, en caninos o en incisivos. Al finalizar esta etapa los tenemos que retirar, porque en la etapa que sigue, que lo vamos a ver la próxima en todo caso, ahora vemos si seguimos o no, ya tenemos que ir a la coordinación de los arcos. Entonces, no podemos tener tope de compost. También estos arcos son súper elásticos, cobre. También tienen los topes para que no se deslicen, como los arcos redondos de la primera etapa.
y todos los arcos tienen un tratamiento en la superficie para disminuir aún más la fricción. Los arcos que vamos a utilizar en esta etapa son 14 por 25, 16 por 25 y 18 por 25. Si yo en la primera etapa llegué a un 16, ¿se acuerdan que dijimos, por ejemplo, que es un 13? Pasó un 16 y no voy a pasar por el 18. Voy a bajar del 0,16 y voy a poner el 0,14 por 25. Porque este salto por el rectangular es bastante fuerte. Entonces, si tienen un 0,16, no pongan un 16 por 25, porque es muy fuerte. Vayan a un 14 por 25. Y si estaban en un 18, pueden poner el 16 por 25. Y entonces, evaluando a qué arco llegaron en la primera etapa, van a saber con qué arco empiezan en la segunda. O uno u otro. Y el arco 18 por 25, sí o sí lo tenemos que poner como arco de transición. Así que independientemente si ponen el 14 por 25 o el 16 por 25, el 18 por 25 es un arco obligado. Porque si no, el que sigue en la próxima etapa no les va a dejar cerrar la tapita. Este arco hay que dejarlo de 4 a 6 semanas, tratar de no dejarlo más porque puede sobreexpandir. Los arcos anteriores, ninguno va a dejar la pieza fuera de la tabla porque no tienen fuerza suficiente. Este sí, y entonces hay que tener ese cuidado. Por ahí es un poco exagerado esto, pero ¿qué es lo que quiero hacer acá en ustedes? Que ninguno que se vaya de vacaciones en enero y febrero, en diciembre, le ponga un 18 por 25. Porque si bien puede que venga en marzo y no pase nada, puede que venga en marzo y tenga una sobreexpansión con un problema de la absorción de la tabla de lectura. Entonces prefiero que seamos precavidos y que según la fecha en la que estamos, según si el paciente les dice que se va de viaje o si ustedes no van a estar, sepan si saber poner este arco o si lo demoran para otro mes. ¿Se entendió? Es un escenario. En la primera etapa, usted dice que poníamos 4 meses en vez de 0,16. La primera etapa. Porque podíamos poner. Podía poner, sí. En el caso que pongamos ese, después de la segunda etapa tendríamos que empezar de 0,16. No, de 0,14. 14 por 25. O sea que puede quedar con un arco 4 meses toda la primera etapa. O sea, no hablemos del Smart Touch, ese saquemos lo de la cabeza. En la primera etapa vamos a usar dos. El 0,13 o el 0,14, uno de los dos para empezar, 0,16 o 0,18 para continuar. Ahora, bien lo que dijiste vos. Si terminé la primera etapa con un 0,16, la segunda etapa la empiezo con un 14 por 25. Si la terminé con un 18, la segunda etapa con un 16 por 25. Siempre bajan uno. Si la segunda le empiezo con un 14 por 25, sí paso el 16 por 25. La segunda o directamente. No, puedo pasar al 18 por 25. ¿Sí? Este sería el obligado. Pero este sí o sí lo tengo que poner. El 16 por 25 lo puedo colocar también si tengo un paciente periodontal, si tengo un paciente que se queja mucho. Se queja, me refiero, si usted es el paciente y le pregunta, ¿cómo ando? Y dice, ay no, doctor, una semana no pude comer, no lo aguanto. Y bueno, vayan más lento y háganle toda la escalerita. Eso es muy clínico también. Ver ustedes cómo va respondiendo el paciente. Hay pacientes que se bancan todo perfectamente y otros que siempre se quejan. Bueno, con el que siempre se queja,
Y hace toda la escalerita. Estos arcos, entonces repetimos, es el mismo superior y el mismo inferior. Tenemos algunos arcos que no vamos a usar como arcos cotidianos, pero que lo menciono también como para que lo sepan, que son arcos accesorios o arcos de rescate, que son arcos de curva reversa, arcos de extratorque y arcos que pueden venir con curva reversa y extratorque. El arco que yo pongo convencional si lo pongo arriba de la mesa, es un arco recto. Va a quedar perfectamente pegadito arriba de la mesa. Si es un arco de curva reversa, va a quedar como una bola. ¿Sí? Estoy mirado de costado. Lo pongo acá, como si fuera esta hoja, la pongo acá, el arco convencional queda ahí, el otro arco me va a quedar así. ¿Para qué sirve este arco? Si yo quiero intruir o excluir el sector anterior, si yo esto lo bajo para que entre al fondo del slot, después me lo va a intruir. Entonces me intruye el sector anterior. Si lo pongo al revés, me va a extruir el sector anterior. Para eso es el arco de curva reversa. Vienen de Nitti, no de Nitti-Q. Y hoy por hoy no los usamos tanto porque nos vamos a fijar bien dónde vamos a pegar los brackets. En un momento los brackets a mí me enseñaron, y por ahí a ustedes también, no sé, que se cementaban en el centro de la corona clínica. ¿Sí? Como norma, centro de la corona clínica. Bueno, ¿qué pasaba con esta norma? Muchas veces el paciente, cuando finalizaba, tenía poca exposición o mucha exposición. Y el doctor Damon, en su afán por la mejora de la sonrisa, dice, ¿para qué voy a dejar un paciente con poca exposición si todos sabemos que cuanto más corona clínica muestre, idealmente toda la corona clínica, la sonrisa es más bonita? Entonces, en esos casos se usa el curva reversa invertido para extruir. Pero hoy por hoy, ¿qué hacemos para evitar estos arcos? Yo evalúo dónde voy a cementar los brackets con la sonrisa del paciente. Le hago sonreír al paciente. Si el paciente muestra una corona toda completa, va en el centro de la corona clínica. Si muestro poco la corona, va a masa gingival. Y si muestra mucha encía, va más incisal. O sea, corrigiendo la posición, evito poner estos arcos. Si alguno no notó esto y al finalizar quiere, en vez de reposicionar los 6 dientes anteriores, poner estos arcos, los puedo utilizar. ¿Sí? Ven que acá dice curva reversa. Este también es pretorqueado, pero voy a explicar. Pretorqueado, 20 grados, y esto es 34 milímetros. 34 milímetros es de dónde a dónde está el pretorqueado. ¿Y para qué es este pretorqueado? En los primeros arcos Damon, el Damon 1 y el Damon 2, no había torque selectivo, lo hablé hace un ratito. Entonces el doctor Damon se daba cuenta que le faltaba un movimiento de torque en la finalización. ¿Qué hacía? Ponía este arco de extratorque, que si lo ponía del derecho aumentaba el torque, y si lo ponía del revés disminuía el torque. Entonces, este arco
Ha quedado también en desuso porque ahora tenemos el torque selectivo. Pero todavía está en el mercado. Si alguno, por ejemplo, puso un torque estándar y después se dio cuenta que tendría que haber puesto un alto con un arco de extra torque y lo solucionó. ¿Llegan a ver acá la diferencia del brillo? ¿Se llega a ver? De ahí es donde está el extra torque, ¿ven? Raymond Nitti, 34 milímetros, el torque 17 por 25 es la medida, o 19 por 25. Ustedes deben medir de dónde a dónde quieren aumentar el torque, si en los 4 incisivos o en los carinos también, para pedir esos 34 milímetros, esos 38 milímetros o esos 30 milímetros. ¿Se entendió eso? Cuando ustedes abren este paquete, siempre tengan en cuenta que el arco no lo pueden poner sin ubicarse en nada, ¿no? Porque si yo lo pongo mal, ese arco puede hacer el efecto contrario. Cuando yo pongo un arco común rectangular y lo tomo con una pinza Wenger, la pinza me queda perpendicular al arco. ¿Se ve, mi mano? A ver si puedo explicarlo de esta forma. Si yo tomo el arco y la pinza me queda en diagonal, va a ser que estoy dando torque positivo. Y si me queda en diagonal, pero mirando para afuera, estoy dando torque negativo. Esto va a ser en el superior, pero ojo que en el inferior es al revés. Porque si en el inferior la pinza me queda así y este va para abajo, estoy dándole torque positivo. Y si la pinza me queda así y es el inferior, le estoy dando torque negativo. O sea que, o cuando abren el paquete, tengan todo cuidado para que no se les dé vuelta el arco, o si no, chequeen cómo lo quieren poner para no hacer el efecto contrario. Son arcos, como les digo, que no es que por ahí que alguno lo necesite usar. Pero como ustedes acá están estudiando una carrera de ortodoncia, tampoco pueden desconocer que existen estos arcos, porque alguna vez puede ser que para el consultorio les sea útil, y hasta la realidad es que estos arcos, aunque son Damon, por ejemplo, en otras técnicas de autoligado pasivo, que no tienen torque selectivo, ganan con estos arcos. Pongamos que yo compro un bracket de autoligado que no tiene torque selectivo. Viene todo el mismo torque. Y quiero ganar torque, bueno, puedo usar un arco Damon y conseguir más torque o menos torque. En el fin de esta etapa, lo que vamos a pedir es una radiografía panorámica intermedia de control para ver la posición de las raíces y de tener que recementar algún bracket, hacerlo antes de llegar a la etapa que sigue. Para resumir esta etapa, entonces, terminamos ese 20% que me falta de alineación, nivelación y rotación. Seguimos desarrollando las arcadas. Empezamos con el movimiento de torque, porque estoy con arcos rectangulares. Y una vez que alineo y nivelo, pongo una ligadura de alambre para que no se me abran dientes. O sea, la ligadura de alambre vos la ponés, la configurada la ponés, donde simplemente terminás de usar el primer arco rectangular. Cuando se terminó de alinear y nivelar, que está todo ya perfecto, ahí pongo la conjugada. Y también recuerdan que el fin de esta etapa quitan los topes de desoclusión y piden una radiografía panorámica. No es tampoco indispensable la radiografía panorámica, pero si van a pedir una radiografía intermedia, es el momento. Si ya no la piden acá, ya pidan la final, porque no tiene mucho sentido pedirle dos panorámicas sobre el final. Si no estoy, por ejemplo, ahí el 45, puedo decir que lo pegué mal, por ejemplo. Claro. Si yo evalúo ahí la posición, por ejemplo, acá también ya mandaría a extraer los terceros, para, ya sé que los voy a tener que extraer, todavía no terminaron de formar la raíz, bueno, ya lo digo el cirujano. Y los arcos de esta segunda etapa entonces son 14-25,
16 por 25 y 18 por 25. Sí o sí, el 18 por 25 lo tengo que usar para poder pasar como arco de transición a la etapa que sigue. ¿Alguna duda? ¿Quieren? Vamos a ver qué hora es, si quieren seguir. Entonces, esos brackets que vienen con torque estándar, y así tenemos que poner el último arco que arriba, porque cuando uno pregunta acá, te venden con torque plaza. Las imitaciones, eso. Sí. No es Esa ¿no? es mi duda. porque Yo, por ejemplo, las imitaciones, ¿no? Vamos que yo compro un bracket Morelli de autolegado, brasileño, muy barato. Bueno, no tiene torque selectivo. Entonces, si yo pierdo torque, y me meto un poquito en por qué el doctor Damon necesitó cambiar los torques selectivos. Eso, no sé si ya lo habré hablado con las doctoras anteriores, porque yo lo habré dicho, pero con la mecánica de Roth pura, ¿a qué arco llegan como último arco? Bueno, esa no es la mecánica de Roth pura. ¿Sí? No sé quién les ha hablado de la clase, pero es un arco full size. ¿Sí? ¿Les dijeron eso? Sí. El arco Porque no lo usaban, ¿no? Bueno, Roth murió y si se levantara de la tumba diría, ¿cómo no están usando este arco? ¿Por qué? Porque el bracket de Roth está preparado para que exprese su totalidad con un 21 por 25 en un slot 22 por 28. Entonces te expresa al máximo. Entonces, si vos en algún momento, por ejemplo el cierre de espacios, perdés torque con Roth, no pasaba nada, porque después cuando le pones el 21 por 25, lo recuperás. Pero si vos lo terminás en 19 por 25, ese arco 19 por 25 en un slot 22 por 28, y aún así, si en Roth vos le pones una ligadura apretándolo, vas a conseguir que entre al fondo del slot, y por ahí vas a conseguir más que en Damon. Como en Damon no tenés nada que presione el arco al fondo del slot, ese juego hace que se pierdan 10 grados de torque, en más o en menos. Y de ahí es que nacen los torques selectivos, para evitar tener que usar estos arcos o hacer dobleces de torque. Entonces, si vos vas a usar, ¿y por qué el doctor Roth no llega al 21 por 25? Porque es un arco que entra con mucha fricción y él quiere baja fricción. Entonces, Roth nunca va a poner un arco full size, mientras Damon nunca va a poner un arco full size, mientras Roth ponía un arco full size. Entonces, en estas otras mecánicas, si ustedes van a llegar a los 19 por 25 y perdieron torque, están buenos estos arcos, porque entonces ahorraron plata en los brackets, pero después con el arco en más o en menos, ustedes piensan, a ver, con Damon le hubiera puesto alto torque, bueno, entonces le voy a poner el arco de extra torque. Claro, porque, por ejemplo, muchos pacientes dicen, no, mira, no puedo comprar el de Damon, comprar el de Byte, creo. Sí, el de Byte. Que viene todo torque estándar. Sí, sí. Está bueno, por eso lo menciono para que ustedes lo sepan. No puedes elegir nada, no observa. Sí, ese sí, te lo digo porque es un paseo. Sí se te complica que vos no puedes decir, ay, me gustaría el lateral alto, bajo, eso ya no. Pero si vos, por ejemplo, querías todo el superior de alto torque, bueno, lo reemplazás con un arco. ¿Qué es lo que hacía el doctor Damon cuando no tenía? Pero a veces sí hay que comprar igual. Sí, sí, porque viene Damon. O sea, no sé si viene en otra marca. Damon viene seguro. Y lo bueno que viene en Nitti. Porque ustedes también podrían darle extra torque, pero no a un Nitti. Porque al Nitti lo doblan y vuelven a original. O sea, lo tienen que hacer en un acero, en un braided o en un TMA, que es una fuerza más fuerte. ¿Alguna otra duda?
Dejamos acá si tienen un ratito de descanso y seguimos la próxima.